Vamos a hablar de un tema que es muy importante, que todos nosotros como iglesia tenemos que identificar. Ustedes van a ver que la iglesia vive diferentes temporadas. Y no solamente hablo de nuestra iglesia, de aquí, del Centro Cristiano, de la iglesia de Mar del Plata, sino hablo de toda la iglesia en todo el mundo. En este momento hay reunidas en muchas partes del mundo personas que están escuchando y compartiendo la palabra, adorando a Dios. Esa es la iglesia. Como también en hogares, familias reunidas, compartiendo una reunión, recibiendo la palabra. Esa es la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Amén. Y esta temporada que nosotros estamos viviendo es una temporada de cosecha. Hay momentos en que hay que sembrar, pero hay momentos en que hay que cosechar. Y si hay algo que debemos identificar como iglesia, como pueblo de Dios, es que tenemos que identificar que es tiempo de cosecha. Quizás otras generaciones en la iglesia tuvieron que sembrar. En el caso de aquí, de Argentina, hubo hombres y mujeres de la iglesia que tuvieron que hacer un trabajo de siembra. Hablaron de Dios, hablaron y compartieron la palabra de Dios y no tuvieron muchos resultados. Nosotros tenemos la bendición de que a veces con solamente soltar una palabra hay mucha gente que viene y se acerca al Señor. ¿Te parece fácil? Pero en realidad es porque alguien en algún tiempo sembró. En otras partes del mundo, la iglesia está viviendo la temporada de siembra. Algunos están haciendo un gran trabajo, predican, comparten la palabra y en las iglesias se encuentran que no vienen las personas. ¿Por qué? Porque están sembrando. Nosotros no tenemos esta temporada, tenemos la temporada de cosecha. Se ha sembrado durante mucho tiempo y ahora es un momento en que los corazones están abiertos y se acercan a la palabra, se acercan al Señor. ¿Por qué? Porque es tiempo de cosecha. Es tiempo de cosecha y tiene que ver con el mensaje de esta mañana. Amén. Así que vamos a ir al mensaje, a la palabra. ¿Qué sucede cuando es tiempo de cosecha? Una cosecha de almas siempre está marcada por hechos sobrenaturales en favor de su pueblo. Por eso identificamos que es tiempo de cosecha. ¿Por qué? Porque la mano de Dios se mueve. Cuando es tiempo de cosecha también hay milagros. Por eso nosotros como iglesia tenemos que identificar ese tiempo y darnos cuenta que Dios va a hacer milagros. En la iglesia, ¿quién es la iglesia? En nosotros. Dios va a hacer milagros en nuestras vidas. Amén. Tenemos que darle lugar a los milagros porque es tiempo de milagros, porque es tiempo de cosecha. Los milagros no es para que uno se crea que es poderoso o inmortal o para que la iglesia se jacte o crea que es importante o es santa o es gloriosa. No es para que ninguno de nosotros nos jactemos cuando hay milagros, sino tenemos que identificar el tiempo. Los milagros tienen un propósito y es que para que la gente se acerque a Dios. Amén. Usted va a ver que en el ministerio de Jesús, cuando Jesús se dio a conocer, se calcula más o menos que vivió 33 años aquí en la tierra antes de ir a la cruz. Y en los últimos 3 años fue donde el ministerio de Jesús se da a conocer. Todo lo que está escrito en el Evangelio, la mayoría de los hechos transcurrieron durante esos 3 años. Después hay un evento ahí en el Evangelio de Lucas que cuenta de su niñez, pero después todo transcurre durante 3 años. El primer año fue un año de preparación. Y usted va a ver que en ese año Jesús inclusive le decía a muchos, no cuenten nada, todavía no es mi tiempo.
Por eso cuando la madre le dice que había un problema en una boda, en un casamiento, y se quedaron sin vino, se había terminado, no había nada más para tomar. ¿Puede pasar en una fiesta esto? Si pasa es algo grave. Comida es importante, pero también tiene que haber algo para tomar. Bueno, en este caso, Jesús fue a una boda y se quedaron sin vino. Y entonces la madre le dice, no hay vino en la fiesta. ¿Y qué le dice Jesús? Mujer, todavía no es mi tiempo. ¿Por qué? Porque estaba en el año de preparación, en el año que estaba armando el equipo, llamando a los discípulos. Bueno, estaba ahí. Después hay un año en que es el año de popularidad, el año en que Jesús se dio a conocer y hizo los milagros más, que inclusive más importantes y más conocidos que están escritos y que hasta hoy hablamos de esos milagros. En el año de popularidad, Jesús estaba en la ciudad de Capernaum, que era una ciudad como el centro comercial de ese tiempo, y entonces su fama enseguida se conoció enseguida todo lo que Jesús hacía. ¿Por qué? Porque estaba en una ciudad importante y el ministerio enseguida se expandió, el ministerio de Jesús. Su fama se hizo muy conocida y fue donde Jesús hizo muchos milagros. Y esos milagros impactaron en la sociedad y ahí es donde la gente empezó a buscar al Señor. Por eso la importancia de los milagros en este tiempo tienen ese propósito, de que la gente se acerque al Señor, de que la gente conozca a Cristo. Bueno, estamos viviendo la temporada en que el Señor es popular, es conocido, porque su mano se mueve. Estamos en la temporada de cosecha y Dios hace milagros porque el Señor quiere que se acerquen a Él. Los que están perdidos se van a acercar a Él. Los que están perdidos se van a acercar a Él porque van a ver la mano del Señor obrar. Como en el tiempo, en esa temporada en que Jesús hizo grandes milagros aquí en la tierra. Por eso no nos tiene que sorprender, no nos tiene que tomar descuidados, sino tenemos que estar preparados para ver la mano de Dios obrar. ¿Y cómo vamos a estar preparados nosotros? Bueno, estar dispuestos a que Dios nos use. Cada integrante, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene que estar dispuesto. Señor, acá estoy. Soy un vaso de barro, quizás no soy perfecto, reconozco mi imperfección, soy consciente de todo lo que me falta, pero estoy dispuesto a que me uses. Estoy dispuesto a que en este vaso de barro deposites tu gloria. ¿Hay alguien que está dispuesto a que Dios use su vida? Bueno, y vas a experimentar la mano de Dios, vas a ser un canal de la gloria de Dios. Dios quiere usarnos, Dios quiere que seamos sus instrumentos y Él pone todas las herramientas. Amén. Su gloria, su poder, su espíritu nos da la capacidad para ser usados. Por eso no depende tanto de nosotros, sino solamente estar dispuestos. Dios busca personas dispuestas, amén, para que podamos experimentar y vivir en lo sobrenatural, porque es tiempo de cosecha. Vamos a otra palabra. Cada temporada está ligada con el propósito divino, amén. Hay un propósito, por eso el despertar de la iglesia. ¿Por qué es una temporada de cosecha? Porque Dios quiere despertar a la iglesia. Si la iglesia no está despierta, ¿cómo está? Dormida, ¿no? Y a veces podemos caer en un problema, podemos estar como en un letargo, podemos caer en una situación en que la iglesia le cuesta salir, le cuesta moverse, le cuesta, está cansada, dormida, no está activa. Y si sucede esto, es donde no damos lugar a que la gloria de Dios se manifieste. Y esto es una responsabilidad de todos,
no solamente de los líderes, de los pastores, de toda la iglesia, despertarse. Te tenés que despertar. Amén. Es tiempo de cosecha porque Dios quiere despertar a la iglesia. Dios quiere que cada miembro de su pueblo esté despierto, se levante. Hay una palabra que nos dice que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y nosotros, los evangélicos, cuando hablamos de manifestación, enseguida lo relacionamos con las personas que tienen un problema espiritual. No es que el mundo está esperando que te manifiestes, que te liberes, porque estás endemoniado. No, Dios quiere que te levantes, porque el mundo tiene tantas necesidades, hay tanta gente esperando que quizás no lo sabés, pero su espíritu está esperando que alguien se levante de la iglesia y le extienda la mano y le comparta el Evangelio. Y no te subestimes, porque el mundo está esperando, hay muchas almas ahí afuera, en la sociedad, que está esperando que te levantes. Tan solo necesita que lo bendigas. Algo tan simple para nosotros los cristianos, bendecir, pero que muchas veces no nos damos cuenta el valor que tiene nuestra bendición, la bendición de un hijo de Dios para aquel que no la tiene. Que tan solo le digas, te bendigo. Señor, bendice su vida. Señor, bendice su familia. Señor, bendice su trabajo. Lo que sale de tu boca tiene poder, tiene autoridad y puede cambiar una vida, puede cambiar una familia. Gloria a Dios. Tu bendición tiene poder. Por eso no debemos despertar. Ni hablar cuando estamos dispuestos a que Dios nos use y aceptamos el desafío a tomar riesgos, a orar por alguien que tiene una necesidad, orar por un enfermo, que muchas veces nosotros no tomamos ese riesgo por temor a pasar algún momento de vergüenza o por nuestra mente, y Señor, ¿y si no se sana? ¿Y si no sucede el milagro? Ese es el riesgo que hay una parte de la iglesia que es valiente y toma el riesgo. Y dice, no, yo creo en tu palabra. Más allá de lo que piense, de lo que a mí me parezca, voy a declarar las obras del Señor. Las obras del Señor son poderosas y Él hace milagros. La iglesia debe tomar ese desafío de despertarse y decir, yo me levanto y empiezo a declarar las obras de Dios, las obras del Altísimo, lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque el mundo está esperando que nosotros nos despertemos, que cada miembro del cuerpo de Cristo tome un lugar, esté dispuesto a estar expuesto, a arriesgar, a poner la cara, a gastar el tiempo, a gastar las fuerzas para el reino de los cielos. Nos tenemos que despertar. Amén. ¿Hay alguien aquí dispuesto a gastar su vida para Cristo? Bueno, empezá a levantarte, despertate, despertate. Podés decir, pero yo ando cansado, tengo mucho trabajo, tengo muchos problemas, tengo muchas responsabilidades. Despertate, despertate. Dios dará las fuerzas. Dios se va a encargar de cada una de tus causas. Él se va a encargar de tu situación. Y siempre damos como ejemplo, cuando compramos este lugar, Él nos dio una palabra. Él nos dio una palabra, nos dijo que si nosotros nos encargábamos de su casa, Él se iba a encargar de la nuestra. Amén. Y Dios se glorificó. Recuerdo que en ese momento hubo muchos testimonios de hombres y mujeres que de alguna manera lograron tener su propiedad, su casa, porque el Señor se ocupó. Amén. Serví al Señor
deja tu vida para Cristo y Él te va a colmar de bendiciones. Él se va a encargar de tus causas, de tu vida, de tu familia, siempre. Y tiene que ver con la decisión de seguir a Cristo. El que toma la decisión de seguir a Cristo, bueno, tiene que estar dispuesto en cualquier circunstancia seguir al Señor. Mal, bien, regular, próspero, lleno de riquezas y sin un peso. Hemos decidido seguir a Cristo. Dios te va a bendecir. Esa decisión es la mejor. Gloria a Dios. Por eso la iglesia se debe despertar. Otro propósito para que las bendiciones de Dios se desaten. Cuando la iglesia se estanca y no identifica, y esto puede pasar a nivel personal, como también puede pasar como cuerpo. Cuando la iglesia no identifica que es temporada de cosecha, las bendiciones se estancan. Los cielos se cierran. Deja de haber milagros. No vemos la manifestación de su gloria. Por eso es tan importante no solamente mirar los problemas personales que podemos llegar a tener, las dificultades, la lucha de la vida, que todo el mundo las tiene, los que estamos en Cristo y los que no están en Cristo, los que estamos en el Señor y los que no están con el Señor. Todas esas dificultades que vive el mundo, que vivimos en el mundo, porque inclusive Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo. No te pido eso, Dios no nos quiere sacar de la situación, de los problemas de la vida. Él quiere que estemos en medio, que vivamos, que estemos aún atravesando más de una vez alguna dificultad, como cualquier persona que no tiene a Dios. Vivimos circunstancias así, pero más allá de eso, Él quiere mostrarnos que Él está con nosotros. Y aún en cualquier situación personal, nunca tenemos que desenfocarnos y dejar de mirar la necesidad que tiene este mundo sin Dios. Amén. Cuando tenemos esa actitud, los cielos siempre van a estar abiertos. Para nuestras vidas, en medio de la iglesia va a haber bendición, siempre va a haber bendición. La bendición nunca se acaba, porque los cielos están abiertos. Amén. Los cielos están abiertos. Ahora el problema es cuando los cielos se cierran. ¿Por qué sucede esto? Porque la iglesia, porque los hijos de Dios nos ponemos en una postura de egoísmo y solamente queremos la bendición individual. Cada uno empezamos a estar enfocados en que nos vaya bien, muy individualista. Queremos que nos vaya bien y enfocado, Señor, bendecime, ocupate de mis problemas, pero ni siquiera queremos saber de la necesidad del prójimo, de los problemas que pueden tener los demás. ¿Por qué? Porque solamente quiero la bendición para mí. Lamentablemente, la sociedad vive de esta manera. Pero nosotros como pueblo de Dios, si queremos que la bendición de Dios sea constante, tenemos que mirar y que Dios bendiga a todos. Y más allá de los problemas o las necesidades que uno tenga, también estar enfocados y mirar la necesidad de todos los que nos rodean. Orar por otras vidas, orar por el prójimo, extender la mano, ayudar. ¿Y sabe qué va a pasar? La bendición de Dios nunca se va a cortar, sino cada día va a ser mayor. Siempre los cielos van a estar abiertos, amén, siempre. Siempre va a haber bendición de Dios para su pueblo, siempre. Siempre la iglesia va a estar en un lugar de poder. Y también otro propósito, salvación para todos. Cuando la iglesia está en este movimiento y reconoce, se da cuenta que es tiempo de cosecha, hay salvación.
hay salvación, siempre hay salvación, siempre hay almas que se acercan al Señor. Por eso esto es también para el mensaje para todas las congregaciones. Todo lugar donde se comparte el Evangelio, se sirve a Dios, tiene que haber almas nuevas. Un síntoma de que es tiempo de cosecha es que personas sin Cristo se acercan a Dios. Amén. Uno de los grandes problemas que hay, por ejemplo, cuando una casa de oración, cuando una célula o cualquier grupo que tiene la intención de servir a Dios, se transforma en un grupo cerrado de hermanos que siempre están juntos, pero no da lugar a alguien nuevo. No da lugar. Falta salvación. No se están dando cuenta que es tiempo de cosecha. Y puede ser un grupo de hermanos fantástico. Pueden ser hermanos que se llevan bárbaros. Esas reuniones que se reúnen a comer, a compartir, se quieren, cuentan chistes, se conocen porque hace 20, 30 años que están juntos, así que se saben, ya ni oran por los problemas porque cada uno sabe la situación de cada uno, pero cuando viene alguien nuevo parece como que entra un extraterrestre y ya lo miran como diciendo, este no es del círculo cerrado, ya hay incomodidad y no da lugar a la salvación. Esto también puede pasar en una congregación. Por eso si viene alguien por primera vez a la iglesia lo tiene que recibir, dar el mejor lugar, recibirlo con amor, con una sonrisa, darle el primer lugar para que lo bendigan, saber de su necesidad, estar al tanto, porque esa es la iglesia preparada para ser usada, porque tiene que haber salvación. Amén. Gloria a Dios. Tiene que haber. Hay salvación. Si estás por primera vez aquí en la iglesia, bienvenido. Estás en el mejor lugar, en la casa de tu Padre Celestial. Sentite cómodo. Si alguien te hace sentir incómodo, avísanos. Así resolvemos esa situación. No puede pasar porque es lugar para salvación. Pero no sé si alguna vez ha tenido la experiencia de entrar a una congregación y te miran. Yo que soy vergonzoso, es terrible, te miran y vos no sabés, me siento acá y si no me tengo que sentar acá y te sentís observado. Dios mío, claro, porque estás rompiendo el círculo cerrado. Hace 50 años que están juntos y donde entra uno diferente, no tiene que pasar eso. La iglesia debe integrar. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta que es tiempo de cosecha. Y puede ser que ahora que estamos muy cómodos sentados, como dijimos unas reuniones atrás, un día no tengamos ni lugar para sentarnos. ¿Por qué? Porque se llenó de almas nuevas para Cristo. Compraremos otro lugar, otra iglesia más grande, Dios proveerá. Sí, Señor, pero esa incomodidad no es un problema, es una bendición. ¿Por qué? Porque es tiempo de salvación. Y como damos el ejemplo en una congregación, también hablamos de cualquier grupo, equipo que se reúne en el nombre del Señor. Bueno, es muy bueno que tengamos o suframos, que no es sufrimiento, que tengamos la dificultad de que nos quedemos sin lugar. Dios quiera que en cada reunión, cada casa de oración, cada célula, un día diga, nos quedó chico el lugar. No tenemos lugar, porque es tiempo de salvación. El lugar se llena de almas y eso es un síntoma que estamos identificando, que estamos viviendo la temporada de cosecha. Amén. Cosecha de almas. Muchas almas están esperando acercarse al Señor. Vamos a la palabra. ¿Qué nos dice Deuteronomio 11, 14, 15? Promesa de Dios para la cosecha. Dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía.
y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Promesa de Dios para su pueblo. Promesa de Dios, aleluya. Promesa para tu vida, para tu ministerio, para la iglesia, para todo su pueblo. Dios va a enviar lluvias a su tiempo. Y ese tiempo va a tener etapas. ¿Para qué? Porque tiene un propósito. Quiere bendecirnos. Por eso es tan importante identificar cada una de esas lluvias. ¿Qué lluvias nos dice? Dice la temprana y la tardía. Amén. La temprana y la tardía. Hay momentos en que viene la bendición en un tiempo y hay momentos, bendiciones que se van a hacer esperar, pero cada una de ellas van a llegar a su tiempo, con un propósito. Y la iglesia se debe dar cuenta de esto, amén. Dios quiere bendecir en este tiempo a la iglesia en milagros, en señales, en almas. Dios quiere que cada uno del pueblo de Dios se levante, se despierte. Dios te quiere usar. Por eso, querida iglesia, no te desenfoques si estás en alguna situación personal difícil. Más allá de eso, hay algo especial que Dios quiere hacer en tu vida. Orá por tu milagro, orá por tu necesidad, pero no te olvides de que Dios te quiere usar. Despertate. No pienses en tu corazón o en tu mente, no tengas la idea de que cuando se resuelva esto, yo voy a hacer tal cosa. No, voy a hacer tal cosa y se va a resolver esto. Voy a hacer tal cosa y se va a resolver esto. Porque algunos esperan a que sus vidas se ordenen o se acerquen todas las bendiciones y todos los sueños, todos los proyectos se lleven a cabo y luego levantarse, luego ser usado por Dios. Dios dice, no, ponete en la brecha, ahora comenzá, ahora activate, ahora despertate y todas las cosas serán añadidas, todas. Sueños, proyectos, bendiciones, todo. Pero nos debemos despertar. Gloria a Dios. Otra palabra, dice Jesús, y su tiempo de cosecha. Él también experimentó el tiempo de cosecha aquí en la tierra, el año de popularidad que recién les decía. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Tiempo de cosecha. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Si querés imitar a alguien, imita a Cristo. A Cristo. Empezá a orar, empezá a pedir por milagros. Cuando veas la necesidad, acércate y hacé una oración. Da lugar a que la mano de Dios se manifieste. Da lugar a que Dios haga el milagro. Declará el milagro. Porque es tiempo de cosecha. Y acá el Señor nos da el ejemplo cuando Él vivió el tiempo de cosecha, oraba y Dios hacía la obra. El Padre Celestial se glorificaba con grandes milagros. Y el llamado es que cosas mayores vamos a hacer en su nombre. Amén. Cosas mayores. Por lo tanto, ponete en la brecha, despertate, Dios te va a levantar. Otra palabra. El tiempo de la cosecha de los apóstoles. Luego vinieron los apóstoles. Hechos 5:12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Amén. Estaban sorprendidos de cómo Dios los usaba. Sorprendidísimos. ¿Por qué? Porque todo lo habían visto todo lo que Jesús hacía. Ahora llegó el momento de que ellos eran usados por Dios. Llegó el momento en que empezaron a ver cómo Dios se glorificaba por medio de sus vidas. Amén. Quizás
En este tiempo hay una parte de la iglesia, el liderazgo, que está sirviendo a Dios y solamente sos un observador de lo que está pasando. Pero quiero decirte que en el tiempo de cosecha todos somos partes. Y Dios quiere sorprenderte y mostrarte que Él te va a usar. Esto mismo le pasó a los apóstoles. Ellos empezaron a ver que lo mismo que habían visto en Cristo empezó a suceder en ellos. Dios los empezó a usar. Se sorprendieron. ¿Por qué? Porque muchos no lo podían creer. En algunos momentos cuando hacían milagros se miraban y decían, ¿qué está pasando? Mirá, sorprendidísimos cómo Dios usaba sus vidas. Pero este era el propósito de Dios porque era tiempo de la cosecha. Dios te va a sorprender. Quizás si escuchaste, si viste cómo Dios ha usado a tus líderes, a tus pastores, cómo Dios ha usado a otros y fuiste un observador, este es el tiempo de que seas protagonista en la cosecha y Dios te use para grandes milagros. Aleluya. Como con los apóstoles. Sí, Señor. Sorprendidos. ¿Qué nos dice Hechos capítulo 5? Dice, la temporada frena la cosecha. Perdón, el temor frena la cosecha. Ya estoy alucinando palabras, ¿eh? Invento palabras sobre la marcha. El temor frena la cosecha. Dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Esto pasa con la cosecha. Y es ahí cuando recién les comentaba que hay una parte del pueblo de Dios que se puede quedar en el camino si se ubica en el lugar de observador. Y esto fue lo que sucedió. Hubo un grupo de personas que sabían, conocían la palabra de Dios, sabían de la Biblia, sabían de los mandamientos, conocían las leyes divinas, pero empezaron a ver milagros y dijeron, no, esto es algo raro. No, esto no sé. Y tuvieron temor y se perdieron la bendición. Y este es el riesgo que podemos correr en un tiempo de cosecha cuando la mano de Dios se mueve y cuando comienza a hacer milagros. Podemos empezar a decir, no sé, hay que ser muy santo para esto, no, hay que orar mucho, no, que cuidado que el enemigo, cuidado que el diablo te va a atacar. Y empieza el religioso, no hagas nada, si no estás bien, no, Y empieza el temor mientras hay una parte del pueblo que se enciende. Si no tenés todo ordenado, no hagas nada. Primero ordena tu vida, hacé todo bien, tené todo perfecto, que tu mundo sea perfecto y después serví a Dios. Y pasaron 50 años y todavía está buscando la perfección, tratando de que la vida se le arregle. Bueno, eso termina en el cementerio y el propósito quedó en el camino, también en el cementerio. También, ¿por qué? Porque hay gente que tiene ese ideal de que los cristianos no tienen problemas, los cristianos todo les sale perfecto, no tienen dificultades y ellos son como una especie de santos inmaculados que caminan por las nubes, que sus familias es otra iglesia perfecta, que se levantan a la mañana y, hola hermana, Dios te bendiga, gloria a Dios. Tu hijo se levanta cantando alabanza, todo paz y felicidad. Vamos a orar para ir al colegio. Sí, mamá, me he visto cantando alabanza. Y no es así, yo sé que no es así. Que a la mañana estás como manifestado. Que más vale los hermanos de tu iglesia no te vean en ese momento. Porque van a decir, estos están todos endemoniados. Bueno, esos ideales son los que hacen que la iglesia no se despierte. La iglesia se tiene que despertar con sus imperfecciones, con aquellas cosas que todavía no están completas, que a Dios no le importa, porque el que ha comenzado la obra
la va a perfeccionar. Aleluya. Sí, Señor. No te detengas, que eso no detenga el llamado que hay en tu vida, el propósito de Dios en tu vida, porque son los detalles que a Dios no le interesa. Y cuando ves a las personas que Dios llamó, cuando ves a los discípulos, la vida de los discípulos, ni hablar en el Antiguo Testamento, cuando ves los personajes que Dios usó, te das cuenta que Dios no se detenía en esos temas. Dios decidía levantar a alguien y empezaba, despertate, despertate. Y a algunos les llevaba hasta años. Dios insistía, despertate. Y vos ves sus vidas y decís, Dios mío, mirá cómo eran. No hay que ver eso. ¿Por qué? Porque Dios no se detiene. Para Él son detalles. Dios quiere que nos levantemos en su nombre. Amén. ¿Por qué? Porque si no, caemos en el problema de que nos atemorizamos. Y como me voy a la parábola de los talentos, que hubo uno que dijo, yo enterré todo porque tuve temor, ¿verdad? Tuve temor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estos talentos? Mejor los entierro. Y entonces, ¿qué le dijo el Señor? No, así no, así no. La iglesia no debe atemorizarse, sino debe levantarse y debe despertarse. Pero hubo un grupo de gente que en tiempo de cosecha se atemorizó. Vamos a versículo 14, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Amén. Gran número así de hombres como de mujeres. La iglesia comenzó a llenarse de almas. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Ya Pedro estaba agrandadísimo, hasta la sombra sanaba, ¿verdad? La sombra de Pedro, como dice la canción, sanaba a los enfermos. Cómo Dios lo usó a este hombre, ¿no? Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos, ¿cuántos? Todos eran sanados. Tiempo de cosecha. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tiempo de cosecha. Que no te invada el temor. Que no te agarre esa cosa y ¿qué va a pasar? No, más vale me quedo, no más vale no hago nada. Mejor entierro los talentos y aseguro la situación. Me aseguro que me vaya bien porque yo quiero estar tranquilo. Y Dios dice, no quiero que estés tranquilo. Dale, despertate, exponete, orá, porque hay una cosecha de almas que se tienen que acercar. Arriesgá. Yo sé que cuando uno ora por un enfermo, nuestro interior, nuestra humanidad dice, ¿y qué pasa si no pasa nada? No es tu tema, es un tema del Señor. ¿Y qué pasa si le hablo a alguien de Cristo y le digo que Dios lo puede bendecir y me dice, salí de acá? ¿Qué me venís a hablar de Dios? ¿Qué pasa? No es tu tema, es un tema del Señor. Es más, estoy seguro que como es tiempo de cosecha, esa persona está esperando que se lo digas. Está esperando que te despiertes y te levantes. Que la iglesia se levante porque las almas están dispuestas a venir a Cristo. Tan solo está esperando esa alma que alguien se acerque y le dé una palabra de esperanza. Amén. Muchos, todos eran sanados. Y luego dice, entonces, levantándose el sumo sacerdote, el religioso, y todos los que estaban con él, los que lo seguían, esto es la secta de los saduceos. Cuando usted lea los saduceos en la Biblia, eran el grupo de personas que conocían la Biblia. Los saduceos eran personas de mucho dinero
que conocían la Biblia, estaban muy ligados al poder romano, tenían mucha convivencia con la política, eran personas poderosas, eran personas, pero no creían ni en milagros ni en resurrección. Hay mucha gente que cree en Dios, dice creer en Dios, sabe de la Biblia, pero no cree en milagros. Si le decimos que una enfermedad puede desaparecer, te dice no. Si le decimos que Dios puede transformar una familia, no, eso no. No creen en milagros. Bueno, estos eran los que se levantaron en contra de la cosecha. Cuidado, porque hay una parte del pueblo de Dios que puede estar en este lugar, que es buena gente, buenas personas, pero no creen en lo sobrenatural. Se burlan de los que oran por un milagro. Se ríen de los que, cuando escuchan a alguien que dice que algo Dios puede hacer, de los que tienen esperanza, de los que tienen fe, de los que hablan del reino de los cielos, de los que están en la brecha. Se burlan de todo eso, ¿por qué? Porque están en este lugar, como los saduceos. Los saduceos tampoco creían en la resurrección, por eso también confrontaban mucho al cristianismo, porque se predicaba un Cristo resucitado. Bueno, cuidado con eso. Apariencia de piedad, pero no sirve, amén. La iglesia debe creer en lo sobrenatural, debe creer. ¿Por qué? Porque dice, esto es la secta de los saduceos. Y se llenaron de celos. ¿Por qué se llenaron de celos? Porque ellos se creían parte de esa familia. Ellos se creían parte. Esa es la peor oposición. Los romanos, que eran paganos, ni se metían. No les interesaba, porque ellos creían en todos los dioses, así que todo les parecía normal. Pero los que se creían que tenían la verdad, empezaron a tener celos. Y en tiempo de cosecha tenemos que estar preparados para esta oposición. Al que no le gusta que hables de lo poderoso que es Dios. No le gusta, no cree en milagros. Ellos se llenaron de celos y echaron a mano a los apóstoles, ¿no? Enseguida intentaron cortar con la cosecha y los pusieron en la cárcel pública. Imagínate las noticias. Pedro está preso, el líder de la iglesia empezó a predicar y lo metieron preso por diferentes causas. Viste que enseguida te agregan causas en las noticias. No sé cómo eran las noticias en ese momento, pero están presos. Y si eran unos chantas, si empezaron a orar, eran curanderos. Bueno, todo lo que la gente diría, estaban presos. Empezó a haber oposición. Iglesia, en tiempo de cosecha se levanta la oposición. Pero Dios más se va a glorificar. Más se va a glorificar. Gloria al Señor. Más. Porque fíjate lo que pasó. Para dar lugar, este milagro no hubiese sucedido si ellos no tenían oposición. Y tuvieron oposición porque ellos se despertaron. Y la realidad es que cuando te levantes vas a tener oposición. Hasta por ahí vas preso, pero va a dar lugar a que Dios más se glorifique. ¿Amén? Más. Algunos dicen, yo preso no tengo ganas de ir. Bueno, lo que sea, la oposición de donde venga, pero Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar, porque ¿qué sucedió? Dice, pero un ángel, estaban presos en la cárcel, imagínate los barrotes, imagínate los soldados romanos, ellos presos, hablarían, no había celular, pero dirían, envíenos un abogado, oren. ¿Pero qué hizo Dios? Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y lo sacó. Impresionante. Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este
mensaje de vida. Ese era el propósito. Ese. Gloria a Dios. Ese era el propósito. Quiere decir que viene oposición, viene dificultades. En este caso vino la cárcel estaba ahí, era una realidad, parecía que no se podía cambiar. Pero Dios actuó en lo sobrenatural. Vino un ángel, abrió, no sé si él vino con otro juego de llaves, pero abrió la cárcel. No sé si tenía una copia de las llaves, no sé cómo fue. O los romanos tomás la llave cuando vieron al ángel, eso no hay detalle de eso. Pero algo sucedió, ellos no rompieron la puerta, nada. No tiraron abajo, no hicieron... En otro caso hay un temblor y, bueno, me imagino que en el temblor se cayeron las rejas. Acá no, acá el ángel vino y abrió. Una autoridad diferente, algo especial. Capaz que el ángel se acercó al romano, dame la llave. Y el romano, tomá, se quedó tranquilo. Vieron que dice que cada romano peleaba con una legión de 1000, de 500, acá no. Acá se quedó, le dio la llave. O el ángel vino con un juego de llave. Un detalle. Pero Dios, ante esa oposición, la pasó por arriba. La pasó como nada, como nada. Abrió, bueno, vayan y sigan dándole vida a la gente. Sigan dándole vida a la gente. Y la pregunta es esta, para terminar con este mensaje, en tiempo de cosecha. Yo, si hubiese sido Dios, ¿sabe qué hubiese hecho? En vez de mandar al ángel que abre la cárcel, salieron y predicaron, hubiese enviado directamente a los ángeles. Que vayan y prediquen. Podrían haberlo hecho. Ellos iban al templo, se paraban 5 ángeles, hablaban, las multitudes venían al Señor, se convertían y como que se acortaba el camino. Menos mal que no soy Dios, ¿no? Parece práctico, pero Dios tiene unos planes que quizás hasta a veces no lo podemos llegar a entender. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado en su infinita misericordia, en su infinito amor, usar vasos de barro a nosotros, como usó a los apóstoles. Así que Él primero te despierta, primero te libera, primero abre la cárcel y quiere que vos hagas la obra. En tiempo de cosecha, eso es lo que sucede. Seguramente, ante una necesidad, ante un problema, uno puede decir, Señor, hace un milagro. Andá, ayúdalos, tráelos, dales, llévalos, hacé tal cosa. Uno en la oración hace eso. Pero el Señor te dice, en tiempo de cosecha, vos te tenés que mover. Pero estoy preso, yo te libero. Pero salí, ahora andá. Te resuelvo, pero andá, No te quedes en la cárcel. Andá, te abro, pero salí, mové. Dios quiere que la iglesia se mueva. Es tiempo que en este tiempo de cosecha, en esta temporada de cosecha, que te muevas. Por ahí estás en una cárcel, yo sé que hay hermanos de la cárcel de Batán que nos están también acompañando. Bueno, donde estés, mové. Hacé algo para el reino, porque es tiempo de cosecha. Quizás tenés una cárcel económica y tengo deuda, no tengo para el colectivo, no me puedo mover. Mové. El ángel te va a abrir, pero no te va a abrir para que te quedes en la cárcel y a ver qué pasa. Bueno, ahora Dios seguí, así como me rescataste a mí, rescatá a los demás. No, ahora salí y andá. En tiempo de cosecha la iglesia tiene que salir. La pregunta es, ¿vamos a salir? ¿Vamos a salir? Amén. ¿Nos vamos a despertar? Amén, nos vamos a despertar porque reconocemos este tiempo. ¿Estamos preparados para eso? Gloria a Dios. Dios se va a encargar de todas nuestras causas, todas nuestras luchas, pero tenemos que salir.
Porque hay mucha gente que está esperando que le demos el mensaje de vida. Vamos a declarar una palabra en esta mañana, porque en este tiempo de cosecha, al menos yo quiero ser parte. ¿Hay alguien que quiere ser parte también? Gloria a Dios. Y los que nos están acompañando, si alguien quiere ser parte, diga, yo quiero ser parte de este tiempo. Tan solo sacame de la cárcel y arranco. Sacame. Abrime la puerta, Señor, que tu ángel me abra la puerta, salgo y arranco. Me despierto. Amén. Me despierto. Gloria al Señor. Vamos a soltar una palabra como iglesia. Declaración de fe. Amén. Padre Dios, estamos listos para recoger la gran cosecha. Usa nuestras vidas para llevar las buenas noticias del Evangelio. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Amén, amén. Muy buena noticia. Solo en Cristo hay salvación. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Para los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación. Amén. Y estamos llamados a vivir en libertad. Y el Señor quiere salvar. Es tiempo, hay almas que están esperando que te levantes, que la iglesia se levante para recibir a Cristo. Levantaste, salí de la cárcel y empezá a hablar del reino de los cielos. Amén. Te invito a...